Nada, muchas gracias. Bueno, hace unas semanas estuvimos debatiendo esta misma ley y yo entiendo que es una ley muy difícil de defender por parte del Partido Popular, tan difícil que ustedes mismos han hecho 17 enmiendas a sí mismos porque es una chapuza y es un auténtico desastre que no hay por dónde cogerlo. Si yo fuera ustedes me lo tomaría con un poquito más de calma, no vaya a ser. Y en aquel debate, pues ustedes nos dijeron una cosa que era que como no había forma de defenderlo, el argumento era nosotros hemos ganado las elecciones y por lo tanto ustedes lo que deberían hacer es aplaudir lo que nosotros decimos. Bueno, era un argumento un poco de brocha gorda, pero lo estuvimos pensando, tuvimos una reunión de grupo muy interesante y llegamos a la conclusión de que sí, de que hay que hacer lo que dice el PP, pero lo que dice, no lo que hace. Y entonces hemos ido a ver qué es lo que ustedes dicen, en concreto qué es lo que dice la señora Ayuso. Y, por ejemplo, tuvimos aquí un pleno precioso sobre el 40 aniversario de la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en el que intervino la señora Ayuso, hizo un buen discurso, y dice, la Asamblea de Madrid es un parlamento ejemplar, porque su legitimidad democrática nace no solo del mandato popular de sus representantes, sino del escrupuloso respeto a las normas que regulan su actividad, que aquí están flaqueando un poco, tengo que decirlo, y de la limpieza y transparencia que proporcionan unos servicios jurídicos que nunca han visto comprometidas su profesionalidad y su imparcialidad. Pues muy bien. Como decía la señora Ayuso, hay que hacer caso a los servicios jurídicos de la Asamblea y, por lo tanto, ustedes deberían votar nuestras enmiendas que proponen derogar los artículos que los servicios jurídicos de la Asamblea dicen que no vienen a cuento en esta ley. Recuperar la constitucionalidad en Telemadrid, tal y como dicen los servicios jurídicos. Seguro que votarán nuestras enmiendas. Decía también ese día la señora Ayuso, esto es muy interesante, dice, junto a esa labor legislativa, la Asamblea de Madrid desempeña una función primordial, el control al Gobierno, una tarea tan exigente como necesaria, porque hay que recordar que una democracia saludable es aquella en la que el poder legislativo controla al Ejecutivo con luz y taquígrafos. Y claro, es que esta ley suya lo que hace es todo lo contrario. Es aquellos instrumentos que tiene el Legislativo para controlar al Ejecutivo, los pone en manos del Ejecutivo. El caso de Telemadrid es evidente hasta el punto de que es inconstitucional lo que ustedes proponían en primera instancia. El caso de la Cámara de Cuentas, me ha parecido muy interesante, señor Menéndez Medrano, lo que ha dicho. Ustedes bajan a la mayoría absoluta los nombramientos de la Cámara de Cuentas, ha dicho, porque lleva bloqueado desde 2018. ¿Desde qué año lleva bloqueado el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué pasaría si el Parlamento de España decide bajar a mayoría absoluta los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial porque lleva bloqueado desde 2018? ¿Qué dirían ustedes? Ha dicho otra cosa que también me ha parecido muy interesante y que va a cuento de esto que decía la señora Ayuso, que hay que impedir que se invada y parasite todos los órganos. Porque ustedes han decidido parasitar y controlar Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia. ¿Y para qué lo hacen? Hoy ha salido una noticia muy interesante que dice el Gobierno de Ayuso pleitea en los tribunales para impedir el acceso al expediente académico de la presidenta. Esto es muy interesante, porque lo primero que hace es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está pleiteando contra el Consejo de Transparencia. ¿Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están pleiteando contra la Comunidad de Madrid? Si quieren, la señora Ayuso tiene derecho a que no veamos su expediente académico. Creo que es peliagudo, porque llevamos una experiencia que ustedes todos han aplaudido. Nos acordamos del paseillo que le hicieron a la señora Cifuentes para defender que su máster falso era verdadero o cómo aplaudían al señor Casado. Creo que es peliagudo. Sinceramente, igual que les aconsejé que no presentaran esta ley y luego han tenido que hacer 17 enmiendas, consejo de amigo, no oculten expedientes académicos. Y si lo quieren ocultar, con el abogado propio, se lo pagan ustedes. No pleiteen ustedes para defender a Ayuso contra la Comunidad de Madrid con dinero de la Comunidad de Madrid. Eso es parasitar y controlar las instituciones. Pero ese caso ejemplifica perfectamente qué es lo que están haciendo ustedes. Porque es un caso en el que el Consejo de Transparencia obliga a dar datos públicos. ¿Y qué oponen ustedes a la transparencia? La protección de datos. Porque son el agua y el aceite. Es lo último que habría que fusionar porque son principios contradictorios.
¿Y ustedes qué hacen? Fusionar transparencia y protección de datos. Y en vez de generar un órgano independiente, porque son mecanismos de control al gobierno, lo ponen al servicio de gobierno. Parecería, yo creo que no, pero parecería que ustedes han hecho esta reforma expresamente para ocultar los datos de la señora Ayuso. Yo creo que no, porque no es en concreto para este expediente, sino para cualquier expediente. Es evitar todos los mecanismos de control porque ustedes parasitan y controlan las instituciones, como usted ha dicho. Volvamos a lo que dice Ayuso, no lo que hace, lo que dice. 2015. La señora Ayuso era la ponente de la nueva ley de Telemadrid, la Ley 8/2015, y dijo en ese mismo atril: se acaba el control de Telemadrid por ningún partido político a partir de este instante, porque el mandato del nuevo Consejo de Administración y del nuevo director va a ser de 6 años y no va a coincidir con la legislatura, y porque con la mayoría de 2/3 nos vamos a tener que poner todos de acuerdo y no va a depender de ningún partido político, porque es bueno que los partidos nos tengamos que poner de acuerdo para nombrar un director. Hagan lo que dice la señora Ayuso, señor Menéndez Medrano, no lo que hace, lo que dice. Y voten nuestra enmienda, que propone exactamente esto: mandatos de 2/3 para el Consejo de Administración y para el director, mandato de 6 años, nombramientos por 2/3 de esta Asamblea. Lo que la señora Ayuso decía que era bueno para la democracia, háganlo, no lo que la señora Ayuso hace, lo que la señora Ayuso decía. Más cosas que decía la señora Ayuso. Cuando el Gobierno de España daba alimentos a españoles que necesitaban alimentos, a ustedes les parecía mal. Y la señora Ayuso lo llamaba, decía que esos son subvencionados mantenidos. Y nos lo explicaba desde ese liberalismo sociópata del señor Milei o de la señora Ayuso, que considera que cuando la sociedad protege a sus ciudadanos, eso es coartarle la libertad. Quiero yo pensar que no coarta la libertad más dar de comer a quien no tiene comida que darle una paguita a quien no la necesita en absoluto. Porque desde la perspectiva de la señora Ayuso, si se aprobara un sueldo vitalicio para los expresidentes, se estaría coartando su libertad. Protejamos a la señora Ayuso, que ha dicho que se va en 2027, de la opresión que significaría una opresión totalitaria, ¿no? Aquí todo es totalitario. Pues esto sería una opresión totalitaria, darle una paga de 8.500 euros o de 30.000, como dijo el otro día, y quedarse sin libertad. Porque habría también quien piense que efectivamente lo que ustedes están haciendo es lo que decía la señora Ayuso, que con una paga se acaba con la libertad del pagado. Habrá quien piense que el señor Leguina apoya sistemáticamente a la señora Ayuso y que nunca dice, por ejemplo, nada de los 7.291 muertos en residencias, o que el señor Leguina nunca va a hablar de ningún perjuicio de ninguna de las políticas de la señora Ayuso. No vaya a ser que no se le apruebe esta paga. Según su propia lógica, la paga condiciona la libertad de las personas y, por lo tanto, las opiniones del señor Leguina, según su lógica, están al servicio de la señora Ayuso para que llegue esta paga. Yo creo que no. Pero también creo que ni el señor Leguina, ni la señora Aguirre, ni en 2027 la señora Ayuso dejarán de asesorar a los presidentes de la Comunidad de Madrid si no se les paga. Estoy seguro de que tendrán el patriotismo y la lealtad con las instituciones madrileñas, de que no van a exigir pasta a cambio de consejo. Y por lo tanto yo les voy a pedir que no nos tomen por idiotas. Ya tenemos la evidencia de lo que hacen ustedes cuando saben que tienen que soltarle una pasta a alguien. Lo hicieron con el tránsfuga Toni Cantó. Se inventaron un órgano que no tiene ninguna función para soltarle la paguita. Y cuando se acaba Toni Cantó, se acaba el órgano porque el órgano no tiene ningún sentido. Y nos contaron que es que el señor Toni Cantó iba a conseguir que Madrid fuera hispanoparlante. No nos hagan ustedes lo mismo. No hace falta ningún cargo de asesoría para que Leguina le diga a Ayuso lo que tiene que hacer. Si es al revés, si es Ayuso la que le dice a Leguina lo que tiene que decir. Entonces no nos cuenten historias. Si van a soltar una paguita, háganlo sin disimular, sin inventarse carguitos ni órganos ilegales, porque lo que dijo el otro día la señora Ayuso de vamos a crear un consejo consultivo es ilegal. De hecho, están ustedes modificando la ley de supresión del consejo consultivo. Sería ilegal, salvo por otra ley, nunca por decreto. Entonces, no nos tomen el pelo, no hagan lo mismo que hicieron con la Oficina del Español. Si quieren soltar paguita, no disimulen.
Pero no nos cuenten historias y dejen de invadir y controlar las instituciones madrileñas. Muchas gracias. Es un poco raro esto de hacer una réplica cuando todavía no te han dado la respuesta, pero bueno, allá vamos. Antes, el señor Menéndez Medrano ha hecho un reconocimiento a la enmienda que hemos hecho, que la verdad es que estoy muy orgulloso de haber defendido una enmienda que es fruto de un trabajo muy colectivo, y quiero dar las gracias a Jorge Moruno, a Alejandro Sánchez, a Cristian Martínez, que es Dios, a Alicia Torija, al compañero Víctor Ulanovsky, que siempre nos acordamos de él, a Eduardo Gutiérrez, a Pablo Perpiñac, a Marta Carmona, Pablo Padilla, Alberto Oliver, a Lodia Pérez, Miguel Bermejo, Según González, Marta Lozano, María Cin y Esther Rodríguez, que han hecho un curro estas semanas y todavía nos queda alguno espectacular. Bien, yo solo una cosa, en serio, retiren esta ley. Retiren esta ley. Es una chapuza que ustedes mismos han tenido que enmendar 17 veces. Que no saben qué trámite van a poder inventarse para ver si regatean así el reglamento esta noche, y si no lo regatean esta noche, lo regatean el sábado por la tarde para ver si el lunes podemos aprobar una cosa, y llegan aquí en una chapuza increíble que nadie entiende lo que están ustedes haciendo. Nadie sabe por qué se han empeñado ustedes en aprobar esto. En aprobar esto sí, para controlarlo todo, pero en aprobarlo esto tan rápido, saltándose todos los mecanismos reglamentarios. Sinceramente, retiren esto. Yo sí que entiendo, hay una cosa que dice la letrada, y es que no tiene ningún sentido meter en la ley lo de la paguita de Ayuso, que tanto les molesta, porque es superfluo. Y yo creo que sí que tiene un sentido. Ustedes vienen aquí siempre, y desde que ha salido el tema, a decir que es un bulo, que esto no se ha aprobado. Porque en la ley no pone la cantidad que se va a quedar la señora Ayuso a partir de 2027. Y es verdad, no lo pone, porque ustedes dicen que la señora Ayuso lo decida en gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes? Ahora no se puede debatir de esto porque es un bulo, porque no lo pone en la ley. Y cuando ustedes lo aprueban en gobierno, no se puede debatir de eso, porque eso ya lo aprobó la Asamblea de Madrid. Con lo cual ustedes nos hurtan un debate que es de esta Asamblea, porque es absolutamente indigno que una señora decida cuál va a ser su propia paguita dentro de 4 años. Eso, como mínimo, lo tendría que decidir la Asamblea de Madrid. Pero ya sabemos que la señora Isabel Díaz Ayuso tiene unos principios infranqueables. Lo que pasa es que solo son uno. Sus únicos principios son Isabel Díaz Ayuso. Porque es muy fácil, pero que muy fácil, ir de liberal cuando siempre se va de liberal con la pasta de los madrileños. Muchas gracias.